Hoy os voy a contar un poquito el interior y el corazón de esto, ¿no? Pues hace 8 años que abrimos Serendipia. Serendipia es un rincón mágico, una juguetería que se sale un poco de lo normal. Así que hoy os voy a contar un poquito el interior y el corazón de esto, ¿no? Aún recuerdo cuando Luis quería montar algo, pero no sabía muy bien qué montar y estuvimos investigando y pensando mucho acerca de ello, hasta que un día de repente yo hice el Camino de Santiago y cuando terminamos el Camino de Santiago vi una juguetería y fue como que lo tuve clarísimo. Después de esa semana, que si alguno había hecho el Camino de Santiago ya sabéis que es como un momento así de reencuentro contigo mismo, de mucho tiempo para pensar y bueno, y realmente muy psicológico, pues fue como que de repente me vino y dije una juguetería. Y recuerdo que Luis me miró y me dijo, ¿una juguetería? Y yo le dije, sí, porque a mí me encantan los niños, me encanta el concepto, llevo mucho tiempo trabajando en educación, porque yo antes de tener esto me dedicaba a la enseñanza. Entonces fue como que de repente yo lo vi como muy claro en mi mente, esa sinergia entre él y yo, esa mezcla entre la parte como más administrativa, económica y como la parte más emocional y todo eso. Y era como muy buen binomio. Así que estuvimos investigando durante casi 2 años el sector en sí, lo que es el sector en general, luego a nivel local, porque sí que en aquel entonces teníamos claro que la queríamos montar en Almería, porque era el sitio donde habíamos decidido instalarnos durante al menos un tiempo. Y bueno, hubo mucha ida y venida, muchos pensamientos. Al principio incluso pensamos en acogernos a alguna franquicia, luego esa idea se cayó porque yo soy muy independiente y los que lleváis aquí tiempo ya sabéis que me gusta mucho tomar como mis propias decisiones, entonces yo decía, no me veo capaz de eso. Y bueno, y al final pues decidimos que íbamos a intentarlo y íbamos a montar un espacio único, diferente a lo que habíamos visto y sobre todo que fuera nuestro. Dios mío, no va a entrar nadie a esa tienda, o sea, no va a entrar nadie. Y la primera discusión empresaria fue elegir el nombre, que es una historia a la que yo le tengo mucho cariño porque no nos poníamos nada de acuerdo. De hecho recuerdo que Luis, que es muy de mente así como muy focalizada y no es tan pasional quizás como yo, pues como nuestra idea era una juguetería que fomentara y desarrollara habilidades no solo para los niños sino para toda la familia, recuerdo que los nombres eran jugar aprendiendo, educar jugando, aprender y jugar. Y yo decía, Dios mío, no va a entrar nadie a esta tienda, o sea, no va a entrar nadie. Y empezaron así como los conflictos, ¿no? Porque yo me iba como al terreno muy raro y él se iba como al terreno muy, vamos a llamarlo, conservador tradicional, ¿no? Y yo era como la parte más moderna y visceral. Hasta que, bueno, Luis y yo hicimos un viaje muy largo, nos fuimos 8 meses con una mochila y en esos 8 meses fue la última parte del desarrollo de todo el proyecto, cuando empezamos a contactar con proveedores y todo eso. Y bueno, y de repente en Sri Lanka, lo que era antes la antigua Ceilán, ese trocito que está justo debajo de la India, supimos que el término serendipia viene de ahí, que es la historia de los 3 príncipes de Serendipity, que si a alguien le interesa le dejaré el enlace para que pueda leer un poco sobre el cuento, y que viene un poco a resumir la importancia que tiene en darle herramientas a nuestros hijos para desarrollarse luego en su vida adulta, ¿no? Ese es un pequeño, gran resumen. Y de ahí se acuñó el término serendipity en inglés y luego se tradujo al español, que es hallazgo afortunado que sucede cuando se está buscando una cosa diferente. Y para mí serendipia es eso, ¿no? Es una juguetería, pero una juguetería no tradicional. Es un sitio al que tú entras quizás buscando un tipo de juguete y te encuentras otro que no te esperabas, por eso es un hallazgo afortunado, pero que al margen de no esperártelo, no es que te guste, sino que te conquista, ¿no? Te conquista tanto que quieres volver y volver. Así que al final conseguí convencer a Luis, si él estuviera escuchando esto diría que como siempre, que siempre gano, conseguí convencerlo y bueno, y decidimos ponerle ese nombre. Recuerdo que nuestros amigos, nuestra familia más cercana nos decía, pero si ya hay tiendas como esa, y yo siempre decía, no, como la que yo tengo en mi mente, no. Durante esos 8 meses analizamos muchísimas cosas, estuvimos muy claros que sí, que no, cuáles eran nuestras líneas rojas. Y bueno, y cuando volvimos del viaje, nos fuimos a Madrid y a Barcelona, que para nosotros siempre ha sido como la cuna de este sector. Visitamos muchísimas tiendas, hablamos con propietarios de tiendas, les explicábamos que nosotros queríamos abrir una tienda y es verdad que la gente fue súper amable con nosotros y nos ayudó muchísimo. Incluso íbamos haciendo nuestras listas de marcas que tenemos que tener sí o sí, ¿no? Recuerdo eso como con mucho cariño. Y nada, y nos embaucamos en esta aventura. Los comienzos no fueron fáciles, como todo,
pero bueno, yo creo que con las ganas y con la motivación de que estábamos haciendo algo diferente, pues la verdad que eso marcó realmente la parte única, ¿no?, de Serendipia. Cuando abrimos en Almería había muchas tiendas, es decir, no estábamos solos. De hecho, recuerdo que nuestros amigos, nuestra familia más cercana nos decía, pero si ya hay tiendas como esa, y yo siempre decía, no, como la que yo tengo en mi mente, no, porque yo quería un espacio por y para los niños, quería un espacio para la infancia, quería un espacio para la familia, pero que eso fuera real, ¿no?, que las personas, las familias, los niños, los titos, los abuelos, cuando entraran, respiraran ese ambiente, se sintieran como en casa, pudieran tocar los juegos, probar los juguetes, porque muchas veces nosotros incluso hemos ido a tiendas y ponía un cartel, no tocar, y yo siempre le decía a Luis, pero ¿cómo no va a tocar un niño si yo voy a probarme algo y lo toco? Y ese concepto que ahora los que venís o los que nos conocéis veis como muy normal, hace 8 años era como muy raro, era como que nos tachaban un poco de locos, ¿no? De, ¿cómo vais a hacer eso? Si lo van a romper todo. Y yo siempre decía, pero si los niños nunca rompen nada, si en realidad van a tener un montón de cuidado porque van a querer seguir viniendo y lo van a ver como un espacio diferente y divertido para venir. Entonces eso fue lo que marcó el inicio. Y yo no me veía como dentro de la empresa como tal. Es cierto que al principio esto se ideó como un emprendimiento familiar, pero no familiar en el sentido que era algo más por Luis. Yo siempre quise mantener mi trabajo, yo en aquel entonces me dedicaba a la enseñanza del inglés, cosa que me apasiona y que me sigue encantando, y yo no me veía como dentro de la empresa como tal, yo era como la ayuda, ¿no?, o un poco el apoyo psicológico familiar de que cuando se necesitara yo iba a estar ahí, pero no como parte íntegra del proyecto. Y así fue, bueno, pues nosotros abrimos en septiembre del 2017 y así fue prácticamente hasta 2020. Siempre digo que vino como la luz que te ilumina al final del túnel. ¿Qué pasó? Bueno, pues en mitad de todo eso llevamos muy poquito tiempo con la tienda y me quedé embarazada de mi hija, que ahora vaya para 7 años, y fue como un momento un poco personal difícil porque mi hija vino en un momento mío personal muy complicado, pero también por otro lado siempre digo que vino como la luz que te ilumina al final del túnel. Y recuerdo que nos planteamos, ¿cómo vamos a tener un bebé? Pero si acabamos de abrir un negocio, esto estoy hablando que era en mayo, y era como, no podemos, o sea, no tiramos, no. Y bueno, al final a veces la vida te lleva a donde te tiene que llevar, y cuando Alma nació, nos cambiaron mucho las prioridades, sobre todo a mí como madre. Si sois madre las que me estáis escuchando, pues lo entenderéis. Yo tenía un trabajo que me apasionaba, un horario que en aquel momento no me parecía malo, pero cuando yo me convertí en madre no me permitía conciliar lo que me gustaba. También yo vivía en una ciudad donde no tenía el apoyo de mi familia ni de mis amigos, entonces eso también me hacía como un poco de hándicap. Así que bueno, digamos que tuve un embarazo complicado, con una baja antes de tiempo y todo eso. Y cuando Alma nació y tuve que reincorporarme al trabajo, pues pensé en pedir una reducción de jornada por el mero hecho de poder atender las necesidades de mi bebé. Y bueno, la empresa y yo no llegamos a un acuerdo y decidí dejar el trabajo. Y recuerdo que ese año me lo tomé un poco, pues bueno, mi bebé solo tenía 4 meses y dije, bueno, soy una afortunada que puedo dejarlo y me puedo dedicar solo a mi bebé. Yo recuerdo que le dije, vale, pero hasta el 5 de enero. El 5 de enero yo me busco tu trabajo. Y cuando Alma ya veíamos pues que ya tenía unos cuantos meses más, ya iba cerca de cumplir 1 año, y yo que soy una persona muy inquieta, pues dije en casa, le dije a Luis que tengo que buscar trabajo porque yo ya veo que necesito algo más. Y Luis me dijo, ¿y qué trabajo vas a buscar? Y digo, bueno, pues voy a volver a la enseñanza, al final mi vida laboral estaba en eso. Pero claro, de repente me di cuenta que llegaba la segunda Navidad de Serendipia, estamos hablando de la Navidad del 2019, y que era un poco como una dicotomía entre voy a buscar un trabajo, pero aquí vamos a necesitar gente que apoye la campaña de Navidad. Y recuerdo que Luis me dijo, pues te necesito dentro. Y yo recuerdo que le dije, vale, pero hasta el 5 de enero. El 5 de enero yo me busco tu trabajo porque yo no quiero trabajar aquí y que toda la economía familiar dependa de este espacio por si falla, bueno, pues por la tranquilidad. Y así fue, trabajé la segunda Navidad, esa Navidad ya tuvimos a nuestra primera empleada a tiempo completo, y bueno, fue una Navidad muy intensa, pero la verdad que fue muy bien.
Recuerdo que me había perdido, que Alma empezara a andar y eso me sentó fatal, fatal. Cuando terminó la Navidad recuerdo que le dije a Luis, no tengo capacidad ahora mismo psicológica para buscar un trabajo. Yo había pasado mucho tiempo fuera de casa, con lo que conlleva una Navidad, era la primera Navidad de mi bebé. Recuerdo que me había perdido, que Alma empezara a andar y eso me sentó fatal, fatal. Lloraba como una magdalena. Entonces era como una sensación de madre, de la culpa esa que siempre tenemos. Y dije, va, me quedo en casa un par de meses y cuando pueda, o sea, cuando pueda en el sentido de que cuando ya vea que todo vuelva a su normalidad, empiezo a buscar trabajo. Recuerdo estar los dos en el sofá con una bebé de 1 año y que Luis me dijera, o hacemos algo o Serendipia cuando esto termine no puede volver a abrir la puerta. Mi idea era parar en enero y febrero y buscar trabajo en marzo. Y bueno, pues si ya estáis escuchando la historia, marzo de 2020, no hace falta que yo desvele nada. Llegó la pandemia, llegó el COVID, con lo que supuso el cierre de las tiendas físicas. Nosotros en aquel entonces no teníamos tienda online, la habíamos abierto unos meses antes, pero como una cosa residual para que la gente que nos conociera pudiera tener esa opción, pero no era nada viable, por decirlo así. Y claro, nos vimos en una situación que recuerdo estar los dos en el sofá con una bebé de 1 año y que Luis me dijera, o hacemos algo o Serendipia cuando esto termine no puede volver a abrir la puerta. Porque un negocio que llevaba 1 año y poco, que no era solvente, o sea, estaba prácticamente empezando, con una situación económica tan difícil como la que vivimos todos en la pandemia, era muy complicado que sobreviviera. Y empecé a mandar el mensaje. Y el WhatsApp se hizo viral. Así que recuerdo que me puse a investigar en mis noches de desvelo y dije, vale, nos tenemos que poner a vender a lo que podamos, como podamos, por Instagram, intentar hacer la página web, subir productos, o sea, era como que mi cabeza era un vaivén de un montón de ideas y nos sentamos y le dije, vamos a intentarlo. Tú llevas toda la parte de irte a la tienda, hacer los pedidos y todo eso, y yo llevo la parte, pues todo lo que es la parte comunicativa. Y Luis me dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a llegar a la gente? Y recuerdo que al principio lo que se me ocurrió, porque yo soy así, pues dije, pues le voy a mandar un WhatsApp a mis amigos, a los que tienen hijos, y seguro que alguno necesita algo. Yo en mi idea de, vamos a ver, si estamos todos encerrados con niños pequeños, vamos a necesitar juegos, juguetes, herramientas que estimulen la mente de esos niños, que no estén todo el rato con la tele, con pantallas, porque yo es verdad que ya en ese momento ya era una fiel defensora del movimiento antipantalla. Entonces mandé un WhatsApp muy de tú a mis amigos, decir, vale, yo sé que vosotros lo estáis pasando mal, pero necesitamos un poco de apoyo, a poco que compre un puzzle, una plastilina, para nosotros eso nos va a dar mucha vida. Y cuando lo terminé de enviar, recuerdo que mis amigos empezaron a contestarme y cuando releí el mensaje dije, tío, ¿y por qué no mando esto a la gente que ya nos ha comprado durante este año y medio que ya hemos abierto? Y Luis me dijo, ¿dónde va a mandar eso? Y dije, pues si es que es desde el corazón. Al final no tengo ni que modificar el mensaje ni nada, es lo que siento de verdad. Así que cogí la poca lista de contactos que teníamos en ese momento de la gente que había confiado en nosotros desde que habíamos abierto y empecé a mandar el mensaje. Y el WhatsApp se hizo viral. El WhatsApp llegó, creo que a casi todo el mundo de Almería que en ese momento tuviera hijos, por debajo casi que me atrevería a decir de 8 años, ¿no? Me acuerdo que iba subiendo productos a la web dependiendo de las necesidades que tuviera la gente que me escribía por WhatsApp. ¿Y qué pasó? Pues que la gente empezó a saturar el teléfono, todavía se me ponen los pelos de punta. Era una locura. Creo que nunca, jamás he trabajado tanto como en esa época, porque la gente pedía cosas, las cosas no estaban creadas en la web, la gente las quería ver. Luis me traía cajas y cajas de material a casa para que yo lo grabara y se lo enseñara, le mandara fotos. A la vez yo me ponía a subir el producto a todo lo que daba en mis manos a la página web. Parecía informática, no tenía idea de nada, me ponía videotutoriales y empezaba, venga, pues esto así, esto así, esto así, esto no estaba muy bien, pero bueno, no pasa nada, venga. Y me acuerdo que iba subiendo productos a la web dependiendo de las necesidades que tuviera la gente que me escribía por WhatsApp. Y Luis se iba a la tienda, que algunos de los que estáis aquí os acordaréis, se iba a la tienda con el EPI, con los guantes y con todo, hacía los paquetes y no utilizamos ni mensajería. En aquel entonces solo mandábamos a Almería. Entonces Luis era la persona que iba puerta por puerta a todas las casas de los clientes que confiaban en nosotros a llevarles los juguetes, que de hecho tengo anécdotas muy divertidas de gente que a lo mejor llevaba un mes sin ver a nadie más allá de a su marido o a su mujer y que se tiraba como media hora hablando con Luis porque era como, madre mía, otro ser humano, otra persona con la que puedo hablar. Y yo pues me aprendí todas las calles de Almería, que de hecho luego me vino muy bien, porque sabía todas las rutas, cómo acortar, cómo llegar más rápido, o sea, era como
Yo estaba, que parecía la jefa de tráfico, cuando Luis iba de ruta a repartir los juguetes y él era, vaya, el crack de la mensajería. Se me ocurrió empezar a grabar vídeo en el dormitorio de mi hija. O sea, recuerdo que en aquel entonces nuestra cuenta de Instagram prácticamente era nada, o sea, teníamos 700 seguidores. Mi hermana pequeña, que en aquel entonces tenía 19 años, bueno, sí, 19, iba a cumplir 20, sí, iba a cumplir 20, era la que de vez en cuando me decía, Tata, pues mándame cosas que tú pongas y yo las subo. Y entonces me acuerdo que la llamé y le dije, oye, tengo un problema, tengo que empezar a vender por Instagram, yo no tengo Instagram personal, no sé cómo funciona esto y necesito tu ayuda. Me hizo un video tutorial de cómo funcionaba Instagram, cómo subir posts, cómo hacerlo y todo eso. Y recuerdo que se me ocurrió empezar a grabar vídeo en el dormitorio de mi hija. O sea, Alma tenía, y siguen teniendo los dos ahora, un vinilo muy bonito que compramos cuando nació. Y me cogía ahí, y Luis me grababa, de vez en cuando salía Alma por ahí gateando, o venía y entonces teníamos que parar el vídeo. Y yo me traía cajas y cajas de productos, me ponía y empezaba, pues hoy os enseño. De hecho, le tengo mucho cariño a la campaña del libro porque fue la primera campaña que yo la hice 30 días seguidos desde la habitación de mi hija contando un cuento cada día como una manera también de entretener un poco a los que estuvieran al otro lado de la pantalla. Así empezó a crecer mucho la cuenta, así salvamos los meses de la pandemia que fueron muy duros para todos y eso nos permitió volver a abrir las puertas cuando al final la situación se solventó un poquito y nos dejaron, bueno, pues volver a nuestra actividad empresarial. Me acabo de hacer encerrona yo sola, o sea, no puedo salir de aquí. ¿Qué pasó? Que esto es muy gracioso, casi nadie lo sabe, pero cuando volvimos a abrir, yo miré a Luis y le dije, pues ya está, yo ya te he ayudado, hemos salvado la situación, pero yo voy a volver a buscar trabajo. Y me dijo, pues tiene un problema. Y yo le dije, pues yo no veo el problema. Y me dijo, pues que sin darte cuenta te has convertido en la cara de la empresa. Y yo dije, ¿cómo? Y él me dijo, mira Instagram, tú miras Instagram y todo era mi cara. O sea, era como que de repente, en un momento de hay que salvar la situación, yo tomé la rienda, decidí poner mi cara al frente de la empresa y yo ya no podía salir. Y ya no solo que no podía salir, sino que había descubierto que me gustaba mucho, que lo estaba disfrutando, que a mí la parte comunicativa es algo que realmente me gusta. Sé que no lo hago perfecto, pero es algo que a mí me llama la atención. Entonces fue como una situación que me vi y dije, me acabo de hacer encerrona yo sola, o sea, no puedo salir de aquí. Así que bueno, desde ese momento entendí que yo ya era parte de esto, parte de Serendipia, así que muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿y tú cómo acabaste aquí? Yo digo, la historia es interesante. Después de ese momento, ese año, seguimos trabajando muchísimo, intentamos profesionalizar mucho el tema de la página web porque nos dimos cuenta que eso nos salvó, es una realidad, a nosotros nos salvó. Vino de un momento empresarial muy complicado, pero fue algo muy positivo. Y bueno, y esa Navidad pues la salvamos también con sus más y sus menos, porque también tuvimos restricciones a nivel local, que la gente no podía salir y todo eso, pero bueno, la salvamos y con mucho esfuerzo, pero es algo de lo que también me siento muy orgullosa porque al final las situaciones difíciles hacen que, ¿no?, que las personas saquemos, como se suele decir, lo mejor de nosotros mismos. Que me acuerdo que la enfermera me dijo, ¿pero tú dónde vas? Y le dije yo, para Dalo, y me dijo, ¿con eso? Y nada, al año siguiente me quedé embarazada de Héctor, porque lo típico de, bueno, vamos a intentarlo, que no se lleve mucho, no sé qué. Y bueno, y ahí en ese momento, para yo poder tener mi baja maternal, pues decidimos meter a la segunda persona en tienda. Y eso es verdad que nos dio también otra visión de empresa. Así que la Navidad del 2021 fue así, pero como nuestra vida no es muy normal, pues mi hijo nació en plena Navidad, en plena campaña navideña. Recuerdo que a esto le tengo el mismo cariño que la misma tristeza a la vez, porque recuerdo que el día que me puse de parto, porque Héctor se adelantó 2 semanas, era el día que tenían que llegar los elfos de la Navidad, Elf on the Shelf, que llevábamos detrás de ellos muchísimo tiempo. Y recuerdo que nos tuvimos que ir al hospital con el portátil y con el móvil, porque era en cualquier momento esto va a llegar y esto la gente se tiene que enterar que lo tenemos. Entonces vosotros imaginad la cara de ese hospital cuando a mí me ve llegar con una barriga hasta aquí y un portátil, que me acuerdo que la enfermera me dijo, ¿pero tú dónde vas? Y le dije yo, para Dalo, y me dijo, ¿con eso? Así que bueno, las cosas a veces no salen como todos queremos, pero por suerte
Tuve un parto muy bueno y todo eso, y el bebé fue buenísimo. Tuve la gran suerte de tener a mi madre, que la pobre se vino a vivir conmigo 6 semanas, casi todo, bueno, casi todo no, todo mi posparto, porque de alguna manera yo tenía que seguir creando necesidades, intentando hacer vídeos y todo eso, y es verdad que yo necesitaba un apoyo psicológico y físico, y sobrevivimos a la Navidad del 2021. Quizás de todos los años que llevo fue el palo más grande que tuve, porque no lo vi venir y la verdad que me siento fatal. Después de eso hubo ida y venida. Al final, ya cuando uno empieza con una empresa y empieza a crecer un poco, la gestión de equipo, hay que saber llevarla. Se nos fue la chica que llevaba con nosotros mucho tiempo, y para mí eso, quizás de todos los años que llevo, fue el palo más grande que tuve, porque no lo vi venir y la verdad que me siento fatal, porque fue de repente como un jarro de agua fría. Pero también creo que fue el momento laboral que más me ha enseñado en mi vida. Así que yo, que siempre soy de pensar en la parte positiva de las cosas, nos repusimos, conseguimos crear otro equipo, conseguimos que el equipo funcionara, y conseguimos sobre todo darle el cambio a Serendipia que siempre habíamos querido, ¿no? Que se entendiera un poco el concepto, que se entendiera la magnitud de que Serendipia no es solo un sitio al que tú vienes a coger una manualidad o a que te expliquen un juego de mesa, sino que va mucho más allá, que forma parte un poco de la conciencia que tenemos que tener como padres, la importancia que tiene el juego en el desarrollo de nuestros hijos. Y a raíz de ahí pues fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Ponía objetivo tener otra tienda, ¿no? Era como algo que él tenía súper claro. Y la idea de montar otra tienda siempre ha estado ahí, ¿no? Como se suele decir, en la retina. De hecho, Luis y yo guardamos todos los documentos que hicimos desde que decidimos montar Serendipia, y no hace mucho, en la típica limpieza de casa, salieron los documentos, y en los objetivos de Serendipia, y es súper gracioso, si alguna vez encuentro de uno el papel os lo enseñaré, ponía objetivo tener otra tienda, ¿no? Era como algo que él tenía súper claro, y yo recuerdo que siempre le decía, bueno, vamos a empezar por una y ya vemos, porque ya una me parece mucho cambio de vida como para montar otra. Yo le he dado Serendipia a Almería, igual que Almería me ha dado muchas cosas, pero yo le he dado Serendipia a Almería, y yo tenía una necesidad emocional de darle Serendipia a Granada. Pero bueno, lo que pasó es que Luis siempre lo tenía ahí. Granada para mí es parte de mí, yo soy de aquí, yo soy de Granada, toda mi familia está aquí. Mi infancia no fue aquí, fue en un pueblo, pero siempre he estado ligada aquí por mi abuelo. Cuando decidí estudiar en la universidad me vine a vivir aquí, prácticamente además este es mi barrio, porque yo estudié aquí en la calle Pontezuela, o sea, mi universidad está aquí. Vivía muy cerca de aquí en el Colegio Mayor, entonces es verdad que cuando nos pusimos en serio a desarrollar la idea o no de abrir otro punto de venta, el primer nombre que a mí me salió fue Granada. O sea, la gente dice, ¿por qué Granada? Pues primero Granada porque es parte de mí. Yo le he dado Serendipia a Almería, igual que Almería me ha dado muchas cosas, pero yo le he dado Serendipia a Almería, y yo tenía una necesidad emocional de darle Serendipia a Granada. Eso es probablemente el primer paso. El segundo, porque Granada se había quedado, desde mi punto de vista, vacía. Granada tuvo una tienda espectacular hace unos años, que yo les tengo muchísimo cariño a la hermana, se llamaba Biel Spas, y estaba justo aquí en la calle Alhóndiga, pero ellas, por situaciones un poco externas e internas del sector, tuvieron que cerrar. Cuando ellas cerraron, yo lo vi claro, o sea, el hueco estaba. Granada tenía una tienda así, Granada necesitaba una tienda así. De hecho, una de las cosas que más me gustó cuando abrimos fue cuando la gente me decía, oh, ya era hora, es que necesitábamos una tienda así. Entonces ese segundo punto hizo que la idea de Granada fuera fuerte. Y bueno, el tercer punto, que no menos importante, la logística. Granada está a 1 hora y media, que se puede ir y venir el mismo día, de hecho yo lo hago mucho. Granada están mis padres, que cualquier cosa sé que los tengo y pueden venir. Granada están mis amigos, que yo sabía que a nivel de difusión y al comienzo íbamos a tener mucho apoyo. Y bueno, y que Granada para mí es una de las ciudades de España que reúne más características para el tema de montar algo, ¿no? Granada tiene a la gente de Granada, Granada tiene a la gente que viene todo el año a ver Granada, lo que es a nivel de turismo nacional. Granada tiene turismo internacional, y bueno, y que Granada al final para mí es casa, ¿no? Llevábamos mucho tiempo pensándolo, pero eso sí que quizás fue como la decisión determinante y última de decir, vale, ahora sí que lo tengo que intentar, ¿no? Entonces, cuando volvimos a retomar la idea, pues sí que es verdad que yo ya sí que apoyé mucho más la idea de Luis de montar el segundo punto de venta.
Y bueno, fue un poco loco, la verdad, porque nos tiramos casi 1 año y medio viendo locales, no conseguíamos el local que nos gustaba, no conseguíamos que fuera la zona que nos gustaba, así que eso como que nos iba desmotivando un poco, pero también pasó algo, ¿no? Y es que cuando yo monté Serendipia en Almería, mi abuela, que en aquel momento estaba viva, siempre que venía a Almería a verme, me decía, ¿y por qué no montas esto en Granada? Y yo le decía, anda abuela, tú estás chalada. Y ella siempre me decía muy graciosa, pues así yo voy a verte y te llevo concretas, porque ella siempre decía concretas, y te hago la comida, y te llevo los tapes, y me doy un paseo y te veo. Mi abuela falleció en enero del 2024 y entonces fue como una promesa que yo le hice a ella y le dije, lo voy a intentar. Eso probablemente fue como el motor que le dio más fuerza a la idea de abrir, ¿no? O sea, llevábamos mucho tiempo pensándolo, pero eso sí que quizás fue como la decisión determinante y última de decir, vale, ahora sí que lo tengo que intentar. Recuerdo que yo me fui llorando como una magdalena y diciendo no abro, no abro, no abro. Y es verdad que al principio se puso muy cuesta arriba. Luis sobre todo, que fue el que gestionó el tema de los locales al principio, e incluso mi madre, que nos mandaba muchísimas cosas y la mandábamos a patearse la ciudad. Había fines de semana que me decía, es que no se puede, es que no se puede. Y yo decía, bueno, algo encontraremos, algo encontraremos. Y bueno, tuvimos una mala experiencia, o agridulce, vamos a decirlo así, porque al final nos enamoramos de un local y prácticamente lo teníamos. De hecho, vinimos ya con el arquitecto, la interiorista, o sea, hicimos todas las mediciones y todo, pero como 1 hora antes de firmar el propietario dijo que no, que le había entrado una oferta mejor y que no firmábamos. Y eso sí que fue muy difícil de gestionar emocionalmente. Recuerdo que yo me fui llorando como una magdalena y diciendo no abro, no abro, no abro. Pero bueno, al final la vida a veces te pone en esas tesituras y bueno, nos pasó un poco como con Almería, que de eso es una de las cosas que yo siempre digo, que al final es como algo, ¿no? Ahí que está invisible y que pasa. En Almería, cuando nosotros abrimos en 2017, elegimos un local mucho más céntrico, que íbamos a firmar, que lo teníamos todo, y en el momento que íbamos a firmar leímos la letra pequeña y dijimos, esto no, y volvimos al local que ya habíamos visto antes, que no nos terminaba de cuadrar, pero lo vimos con otra perspectiva, y en Granada fue exactamente igual, o sea, es que dio miedo. O sea, yo salí de ahí como una magdalena, no monto, me fui a casa, me duché, recapacité y de repente dije, oye, ¿y el local que vimos hace unos meses? Y me acuerdo que Luis me dijo, pero si ese local no te gusta. Y le dije, ya, no me gustaba, pero tengo que abrir la mente. Le dije, dile por favor al chico que nos lo vuelva a enseñar y lo voy a ver con el paradigma de cómo pondría las cosas. Y me acuerdo que entré, dejé a los niños en la puerta dentro, que era donde estaba antes el mostrador, en la tienda que estaba antes, y le dije, vale chicos, ahora necesito concentración porque mamá tiene que ver cosas. Entonces me puse en la puerta y yo con mi visión empecé, vale, pues aquí ponemos esto, aquí ponemos esto, aquí ponemos esto, esto lo pintamos de este color, no sé qué, no sé cuánto, porque este local era entero negro, o sea, era negro, porque era antes una franquicia textil y no tenía nada que ver. Y este tabique lo rompo y yo empezaba, esto se puede tirar, esto se puede tirar y esto se puede tirar. Y me acuerdo que la primera reunión que tuve con el constructor, que para mí es una parte también muy importante de esto, porque siempre ha estado a nuestro lado desde que abrimos Serendipia, me decía, ¿pero cuántas cosas quieres tirar, Dana? Y yo le decía, todo lo que se pueda, todo lo que se puede. Y me decía, pero es que no estás dejando nada del local. Digo, sí, el hueco lo estoy dejando, no lo estoy tocando. Entonces empecé a verlo como con otro paradigma y con otra visión, y la verdad que creo que conseguí que Serendipia tuviera el espacio que tiene hoy, acogedor, cálido y con ganas de que la gente entre. Pero es que además eso sumado a 2 hijos pequeños y sumado a que yo ya tenía un montón de cosas de trabajo, porque la verdad es que fueron unos meses muy intensos, porque bueno, dar el paso de tener un segundo punto de venta ya es un paso importante, pero es que además eso sumado a 2 hijos pequeños y sumado a que yo ya tenía un montón de cosas de trabajo, porque sigo siendo la que gestiona la parte de online, la parte de marketing y todo eso, pues era como, no sé cómo lo voy a gestionar. O sea, el día tiene 24 horas, tienes que dormir 8, que obviamente no duermo 8, y no hay más horas. Entonces fue como, bueno, un reto. Es verdad que a mí me gustan los retos, soy una persona muy activa, me considero una persona muy creativa, siempre al final encuentro los huecos para hacer ciertas cosas. Y me acuerdo que ella me miró y me dijo, tú estás más que capacitada para hacerlo. Yo le dije, ¿cómo voy yo a gestionar la obra? Pero la obra, por ejemplo, de aquí, la hice yo. Es decir, yo no puse el suelo, pero la interiorista con la que trajo, que es una gran amiga,
me dijo, Dana, yo te puedo hacer la dirección de obra, pero yo tengo que moverme de Almería y eso sube mucho el presupuesto. Cuando yo vi lo que subía el presupuesto, me acuerdo que le dije, Mari, yo te tengo mucho cariño, no quiero desprestigiar tu trabajo, pero no me puedo permitir ese presupuesto solo en una dirección de obra. Y me acuerdo que ella me miró y me dijo, tú estás más que capacitada para hacerlo. Y yo le dije, ¿cómo voy yo a gestionar la obra si yo no sé nada de obra? Y me dijo, sí, yo te doy directrices, yo te paso los planos y tú ya lo vas cuadrando. Entonces cuadrar la demolición. Bueno, primero sacar todo de aquí, que había millones de cosas. Cuadrar la demolición. Cuadrar el tema de como se dice, los yesaires para las partes nuevas que queríamos hacer. Cuadrar después el suelo, que el suelo fue una innovación, por eso digo que este es Serendipia 2.0 y fue algo nuevo y costó un poquito de trabajo. Cuadrar la pintura, cuadrar los vinilos, que los vinilos es algo que a mí siempre es como que me trae muerta. Cuadrar la fachada, cuadrar los muebles, cuadrar la parte de los muebles que están hechos a medida porque el espacio, si no, no sé qué. Cuadrar los cuadros, que recuerdo un día mientras estaba montando los muebles, yo haciendo los cuadros de la tienda, porque todo donde pone manualidades, puzzles, juegos de mesa, es mi letra con la tiza y yo con mi toque de la perfección. Madre mía, la P es más grande que la U, espera que la borro porque la Z si no... O sea, fue como una locura. Yo me venía aquí y encima para que mi hijo no lo notara, yo me venía aquí cuando los dejaba en el cole y me volvía para dormirlo. O sea, era como bum, 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 bum. Eso fueron una semana muy, muy intensa. Pero es cierto que al final lo conseguí. La gente venía a la entrevista y yo decía, es que nada más el hecho de que estén viniendo a una entrevista hoy, ya eso es tener ganas. También conseguí rodearme de un equipo buenísimo, no solo porque son muy buenas grandes profesionales, sino porque tienen muy buen corazón y eso es verdad que cuando trabajas con personas así te lo hacen todo más fácil. Entonces recuerdo el proceso de selección en agosto, intentando buscar a las personas adecuadas. Recuerdo que hicimos la entrevista a un 20 y tantos de agosto con un calor granaíno que nos caían los churretes por todos lados y la gente venía a la entrevista y yo decía, es que nada más el hecho de que estén viniendo a una entrevista hoy, ya eso es tener ganas. Y tuvimos muchísima suerte, tanto en la gente que vino como luego en la gente que elegimos. Hicimos una formación de 2 semanas mientras toda la obra estaba ya en marcha. Hicimos la formación de 2 semanas en tienda de Almería. Un leitmotiv que yo siempre tengo, lo de que regalar sea sinónimo de acertar, ¿no? Que vayas con esa tranquilidad, porque yo sí que tenía muy claro que para mí y para los que ya nos conocéis de hace tiempo, el asesoramiento de la tienda es lo más importante que tenemos. O sea, esa convicción y ese control, por decirlo así, de todo lo que vendemos es realmente lo que nos hace diferentes, porque aquí cuando vosotros venís nosotros nos adecuamos a vuestras necesidades y hacemos que consigáis lo que buscáis y sobre todo un leitmotiv que yo siempre tengo, lo de que regalar sea sinónimo de acertar, ¿no? Que vayas con esa tranquilidad. Entonces ahí tuvimos también muy buena suerte. Es verdad que nos lo curramos muchísimo, pero es cierto que el equipo que conseguimos es genial. Me llamó un día casi llorando, que ni se atrevía a decírmelo, y me dijo, Tata, no puedo ayudarte más. Y me acuerdo que yo en el teléfono dije, ¿cómo? Luego tuve otro hándicap, que mi hermana, que en aquel momento era la que me llevaba toda la parte del diseño de la tienda, de la parte un poco también de redes, o cada vez que se me ocurría, pues quiero hacer un cartel, pues quiero hacer no sé qué, pues yo le decía, oye, hazme esto, hazme lo otro. Y yo siempre le decía, si tú estás haciendo las prácticas conmigo, si te está viniendo muy bien. Y justo ella, un mes antes de abrir Serendipia, me llamó un día casi llorando, que ni se atrevía a decírmelo, y me dijo, Tata, no puedo ayudarte más. Y me acuerdo que yo en el teléfono dije, ¿cómo? Y me dijo, no, porque me han contratado una empresa. Y yo dije, ¿ahora? Era como, ¿en serio? ¿Dónde está la cámara oculta? Mi hermana en aquel entonces llevaba buscando trabajo casi un año y bueno, pues no había tenido esa suerte. Y de repente le habían llamado a una empresa que ella sí que estaba muy interesada. Y entonces me acuerdo que mi mente fue como, Dios, ¿qué hago yo ahora, a un mes de abrir la tienda, con todas las cosas que tengo que diseñar, todas las cosas que tengo que hacer, sin esa parte de ayuda, ¿no? Pero ahí otra vez tuve muchísima suerte porque me dijo, pero no te preocupes porque tengo a la persona indicada. Yo recuerdo que hice así con el teléfono y pensé, esta niña está fatal. O sea, me acuerdo que le dije, ¿qué vas a ver tú? ¿Cómo vas a tener toda la persona indicada? Pero tú sabes todo lo que necesito. Y entonces recuerdo que me dijo, sí, porque tengo una amiga que hizo conmigo la carrera y es perfecta para ti. Yo, sinceramente, en ese momento pensé, oh Dios, estoy muerta. O sea, no voy a conseguir nada para que no me esté funcionando. Y tuve la suerte de que mi hermana me presentó
a Rebeca, que es la chica que ya lleva un año trabajando conmigo, que me ayuda en toda la parte de creación de contenido, de vídeos, de cartelería y todo eso, y fue mi salvadora en ese sentido porque tuvimos súper buena sinergia, que son muy difíciles de conseguir en un trabajo, pero más difíciles de conseguir cuando vas a marcha forzada de no tengo opción. O sea, era como, por un lado me acuerdo que le dije, bueno, vamos a trabajar juntas en el proyecto de la inauguración y como salga, nos sentamos y decidimos si tú quieres trabajar conmigo o yo contigo, porque es una cosa que yo sí que intento tener aquí de puertas para adentro, ¿no? Que no sea solo que los empleados quieran trabajar aquí, sino que nosotros también queramos trabajar con ellos, porque al final es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo que requiere mucha conexión, mucha implicación, mucha alineación con el proyecto así, y la verdad es que tuve muchísima suerte con ella. A día de hoy la sigo teniendo porque la verdad es que me leyó como muy rápido y bueno, la inauguración fue un éxito en gran parte por su trabajo. Así que fue todo como muy... Pasaba algo como muy negativo y de repente era como por suerte algo muy positivo. Yo decía, bueno, venga, que lo típico, ¿no? De nos aprietan pero no nos ahogan. Típico palé que viene roto, mercancía que viene destrozada no la puedes poner, expositores que tienen que llegar y no llegan a tiempo, inauguras sin el expositor. Y nada, nos vinimos a vivir a Granada 2 semanas completas, porque claro, esto es todo muy bonito, pero esto había que montarlo. Así que en cuanto estuvieron los muebles montados, Luis, que es esa parte logística, organización, concentró toda la mercancía. Y recuerdo que llegó, bueno, pues nosotros abrimos un viernes 25 de octubre y el lunes 21 tuvimos aquí a todo el equipo a las 9 de la mañana, porque los palés empezaron a llegar a las 8 de la mañana. Recuerdo que la primera expedición fueron 11 palés, que el chico de los palés me miró y me dijo, esto no entra aquí. Yo le dije, sí, tranquilo, aquí tenemos hueco. Y fuimos un montón de personas ayudando y dándole a las manos lo más que pudimos para tenerlo todo lo mejor posible para la inauguración. Tuvimos también una campaña bastante divertida, por decirlo así, para que todo el mundo se enterara que abríamos en Granada, ¿no? Hicimos un juego un mes antes, si no recuerdo mal, de vamos a abrir, dónde creéis que vamos a abrir, para crear expectación. La verdad que nos lo curramos muchísimo. Y bueno, cosas graciosas, pues típico palé que viene roto, mercancía que viene destrozada no la puedes poner, expositores que tienen que llegar y no llegan a tiempo, inauguras sin el expositor aunque te enfades con el comercial, bueno, millones de cosas. Hasta recuerdo a 4 horas de abrir decirle a Rebeca, pues tenemos un problema porque toda esta mercancía se tiene que exponer y no está creada. Y me miró y dice, ¿qué hacemos? Digo, pues a crear como locas, creando productos como locas, las niñas moviendo tienda como locas, la impresora que no funcionaba a 10 minutos de abrir la tienda. O sea, todo era como caos, lo típico que dices, Dios mío, no lo conseguimos. Bueno, gente incluso de Almería que vino solo para la inauguración, eso es verdad que todavía me pone los pelos de punta, pero al final lo conseguimos con muchas ganas y rodeándote de personas que también tienen muchas ganas. Conseguimos abrir, tuvimos una inauguración que recuerdo con mucho cariño, había gente en la cola esperando. Tuvimos la suerte de tener el apoyo emocional y psicológico de nuestra gente, ¿no? Recuerdo amigos que viven aquí, incluso, bueno, gente incluso de Almería que vino solo para la inauguración, eso es verdad que todavía me pone los pelos de punta. Familia, amigos que llevamos más tiempo sin verlos, menos tiempo, comerciales que trabajan con nosotros de hace 7 años, que dedicaron su tarde a venir un poco a darnos la enhorabuena, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Las claras se mearon de risa porque cuando llegamos allí las 3 y nos dicen, ¡ay, quién se casa! Pero nos pasó de todo. Recuerdo como una anécdota muy graciosa, y eso siempre se lo agradeceré a Lola y a Tamara, que son 2 de las chicas que trabajan aquí, y un poco a la convención de mi abuela, del tema de las claras, que aquí en Granada pasa algo, y es que cuando alguien se va a casar y la previsión meteorológica es lluvia, siempre la gente de Granada dice, pues llévale huevo a las claras. Porque si le llevas huevo a las claras y le dices lo que te pasa, pues las claras, que son unas monjas de clausura, pues hacen que se vaya la lluvia. Y yo decía, ¿cómo van a hacer las monjas que se vaya la lluvia? Y yo estaba desesperada porque ese día daba el diluvio universal y yo decía, no me puedo creer que vaya a llover y a diluviar cuando vamos a abrir, porque entonces no vamos a poder hacer nada, porque la inauguración se va a ver un poco, bueno, pues un poco regular por el tema de la lluvia. Y recuerdo que Tamara y Lola me dijeron, pues nosotros le vamos a llevar los huevos. Y yo le dije, no, si vais vosotras, claro que voy yo también a llevarle los huevos. Y quedamos una de las tardes, antes de entrar aquí, 15 minutos antes, para ya llevarle los huevos a las claras, que las claras se mearon de risa porque cuando llegamos allí las 3 y nos dicen, ¡ay, quién se casa! Y me acuerdo que dice Tamara, no, madre, no se casa nadie. Es que aquí mi amiga
va a abrir una tienda mañana y claro, da diluvio universal y no puede llover. Y la monja decía, ah, que no se casa nadie. Y yo en ese momento pensaba, a ver, si es que la monja no va a hacer que no llueva, si no es una boda, si es solo el comienzo de una tienda. Y la monja, bueno, pues no se preocupe, venga, no os preocupéis, ¿cuántos huevos habéis traído? Y yo ahí con sus docenas de huevos. Pues no pasa nada, venga, que nosotros lo vamos a intentar. Y recuerdo que de vuelta yo la miraba y le decía, pero bueno, ¿y las monjas con estos huevos qué van a hacer? Y ellas me explicaron que la tradición es que las monjas de Granada, las monjas de clausura, con los huevos que la gente le lleva, luego es cuando hacen todo el tema de los dulces, que luego ellas venden. Venga, vale, pues ahora vengo, pues no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¡bumba! Y se pegó un pedazo de tortazo en la puerta que dije yo, oh Dios mío. Entonces, anécdotas de esas, pues unas cuantas, ¿no? Otra anécdota que recuerdo muy graciosa, justo el día que nosotros, y que son como muchas coincidencias con Almería, justo el día que nosotros abríamos Almería, la limpiadora acababa de abrir la puerta, en Almería la puerta es automática, y la acababa de dejar súper bien, y nos quedaban 15 minutos, 20 o sí, 30 minutos para abrir, y le dije a Luis, ve a casa, pégate una ducha, y ahora rápido voy yo y me pego la ducha yo. Y entonces Luis iba súper acelerado corriendo, venga, vale, pues ahora vengo, pues no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¡bumba! Y se pegó un pedazo de tortazo en la puerta que dije yo, oh Dios mío, no vamos a poder ni abrir. Y de repente hace un pedazo de bollo que yo decía, pero tú estás bien, tú te has matado. Y decía, pues sí que está limpia la puerta, porque es que no la he visto. Y claro, yo por un lado me meaba de la risa, pero por otro lado decía, madre mía, pobrecillo. Pues esa tontería y esa casualidad, nosotros nos fuimos de Almería un viernes para venirnos ese fin de semana y ya ponernos aquí el lunes preapertura, o sea, justo el viernes 18 de octubre nos vinimos aquí a Granada y mi hija se bajó del coche para decirle a las chicas de Almería, adiós, nos vamos a Granada, nos vemos en 2 semanas, y la tienda se acababa de cerrar, Alma no se dio cuenta y se comió el cristal. Además es que fue corriendo, María José Isma, y hace ¡pumba! Y de repente la vi que hace para atrás, ¡bam! Y se me cae y dije, oh Dios mío. Y yo, que soy muy de las neuras, miré a Lu y dije, madre mía, esto es una señal de buena suerte, porque si tú el día de abrir la tienda de Almería te pegaste tu tortazo y Alma 7 años después se la acaba de pegar, esto es buena suerte. Y Lu me decía, tú estás fatal, tú estás fatal. Y decía, bueno, yo quiero pensar que es energía positiva. Cosas curiosas también de, así como que dice, a veces la vida o el destino como que te lleva, y que a mí todas estas cosas me encantan, y si alguna vez habéis leído mi email ya sabéis que me encantan este tipo de coincidencias. Pues la tienda en Almería está abierta en Avenida Federico García Lorca número 43, y si tú sumas el 4 y el 3 te da 7, y la tienda en Granada está abierta en calle de Arrillo de la Magdalena número 7. Coincidencia o no, a mí eso son cosas como que me alinean, me hacen como sentir que la energía positiva se mueve. Y bueno, al final nosotros sí que lo consideramos como nuestro barrio, o sea, al final es parte de mi adolescencia y casi mi vida adulta. Cosas así que me han pasado también muy curiosas, pues como ya he dicho, Granada, la tienda está en el centro, para mí en mi barrio, yo estudié en la Facultad de Traducción, que está a menos de 5 minutos andando aquí, vivía en el Colegio Mayor Isabel la Católica, que está a 10-12 minutos andando de aquí, mis padres ahora viven en Camino de Ronda, que está súper cerca, y bueno, al final nosotros sí que lo consideramos como nuestro barrio, o sea, al final es parte de mi adolescencia y casi mi vida adulta. ¿Que tú, que eres la nieta de mi amiga Pepita, vas a firmar aquí? Y le digo, sí, sí, pues ya está, no tengo nada más que hacer, toma. Y una de las cosas muy curiosas que pasó fue el día que nosotros vinimos aquí a firmar el contrato de alquiler, que además vine yo porque Luis en ese momento no podía venir, y quedé con el propietario y me dijo, tiene que venir mi mujer porque la propietaria del local en realidad es mi mujer. Y dije, vale, no se preocupe, la esperamos. Total, que la señora vino y yo me puse a hablar con ella como yo soy, y me dice, ay, ¿cómo que va a montar una tienda aquí, para arriba y para abajo? Y entonces yo le explico, no, pues que yo soy de aquí. De hecho, mi familia tenía comercio aquí porque la familia de mi madre, o sea, mi familia materna, ha sido muy conocida en el sector del comercio en Granada, lo que pasa que hace muchos años, pero tenían comercio. Curiosamente, siguiente casualidad, que uno tenía el comercio en la calle Cruz y el otro tenía el comercio en la calle Alhóndiga, y yo me he puesto justo en medio, o sea, otra de las cosas que dice, parece que la vida hace así y te coloca. Pero al margen de eso, bueno, pues empiezo a hablar con la señora, sí, pues porque mi madre, porque no sé qué, de hecho mi madre estaba a mi lado. Y dice, ¿que esta es tu madre? Sí, no sé qué.
Ah, ¿y quién era tu familia? Pues mi familia era Pepito y mi familia era Manolito y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente me dice, ah, claro, sí, yo los conozco. Bueno, a ellos no los conozco tanto, conozco a su hermana. Y entonces yo me quedo así y le digo, ¿cómo? Dice, claro, yo conozco a su hermana Pepita, si Pepita es mi amiga, si de hecho yo he quedado muchas veces para desayunar con ella, si vive aquí 3 calles más para atrás. Y entonces yo recuerdo que a mí ya como que se me puso la cara como un poco emocionada y dije, ¿usted ha dicho que conoce a Pepita? Y me dice, sí, que por cierto, ¿tú la conoces? Y le digo, sí, digo, es que Pepita es mi abuela. Y entonces la señora me mira, me vuelve a mirar y me dice, ¿que tú eres la nieta de Pepita? Y yo le digo, sí, soy la nieta de Pepita. Y me dice, madre mía, qué casualidad. Y luego me dice, ¿y dónde está Pepita? Que llevo unos meses sin verla. Y le digo, pues que Pepita ya no está, Pepita falleció en enero. Y entonces la mujer se queda así y de repente, obviamente, me da el pésame y todo eso. Y de repente mira a su marido y le dice, entonces, ¿ella es la que va a firmar el contrato de alquiler? Y le digo yo, sí, sí, soy. Y dice, ¿que tú que eres la nieta de mi amiga Pepita vas a firmar aquí? Y le digo, sí, dice, pues ya está, no tengo nada más que hacer, toma mi firma. Entonces fue como un momento como muy... Recuerdo que mi madre, por ejemplo, estaba hecha una magdalena llorando, la pobre. Fue como un momento muy emocional que me removió mucho también porque mi abuela había fallecido hace unos meses, mi abuela era uno de los principales motivos por el que yo quería montar aquí, mi abuela le hubiera encantado venir aquí a traer concretas, entonces fue como otra, ¿no? Me acuerdo que llamé a Luis hecha una magdalena llorando y decía Luis, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, no puedo respirar. Y Luis, pero bueno, ¿pero qué es lo que ha pasado? Y yo, que la mujer que afirmó que conocía a mi abuela. Y era como, y decía Luis, ¿pero y por qué llora? Y yo era, pues porque era como que el destino me tenía que traer aquí, ¿no? El destino hizo que yo estuviera en estos locales. Tienes que aprender a gestionar un punto de venta sin tú estar físicamente todos los días. Eso. Es verdad que montar una segunda tienda, bueno, por un lado es arriesgado porque te vuelve a sacar de tu zona de confort. Por otro lado es atrevido porque al final nos separan, no sé si son 160 kilómetros o algo así. Y tienes que aprender a gestionar un punto de venta sin tú estar físicamente todos los días, que eso también es otra cuestión, bueno, pues que tuvimos que aprender, ¿no? Nosotros aprendemos todos los días muchísimas cosas, pero ese fue como uno de los hándicaps, porque nosotros cuando montamos Almería estuvimos dentro en todo momento. Y si algo pasaba estábamos dentro, y si no estábamos dentro podíamos estar en 5 o 6 minutos, y si no conseguíamos llegar, entonces es complicado explicar esa parte de cómo se hace, ¿no? Pero creo que tuvimos muchísima suerte en tomar la decisión, tuvimos muchísima suerte en las personas de las que nos rodeamos, en este momento, de las que nos seguimos rodeando por suerte, porque Serendipia cumple un año, pero el equipo cumple un año también con nosotros y es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa y sobre todo pues que se valore que Serendipia es un espacio diseñado por y para la familia. La verdad que ha sido un viaje muy intenso, un viaje largo que espero que siga cumpliendo muchos años más, pero bueno, es el primer año de este punto de venta al que le tengo especial cariño y espero que sean muchos más y sobre todo que la gente siga confiando en nosotros, que la gente entre por la puerta y ya digan que es la tienda del suelo de colores o la tienda del juego, que la gente cuando entre siga diciendo qué ganas tenía de tener un sitio así, que la gente cuando la descubre día a día nos dice qué suerte, ¿no? Qué suerte que tengamos esto aquí, que la gente le cuente a otras personas y a otros amigos que Serendipia está aquí, que estemos llegando a tantas y tantas familias de Granada y de alrededores, aunque todavía nos quede muchísimo por llegar, y sobre todo pues que se valore que Serendipia es un espacio diseñado por y para la familia, donde queremos que todos seamos un poquito más niños, ¿no? Que nunca dejemos de crecer, que ahora nos veamos a nuestros niños interiores en los ojos de nuestros hijos y sobre todo que disfrutemos de jugar y de descubrir en familia, que es probablemente el motivo principal por el que 8 años después seguimos aquí. Así que nada, gracias a todos por acompañarnos en este primer cumpleaños, por oír este relato o esta historia de cómo surgió todo y cómo todo ha evolucionado y espero que cumplamos muchos más.